Buen día a todos, en este video voy a demostrar el teorema del sándwich. Este teorema nos dice lo siguiente: sean I contenido en R, F, G y H funciones que van de I hacia los números reales. Además A está en I'. I' es el conjunto de puntos de acumulación, quiere decir que A es un punto de acumulación de I que es dominio de F, G y H, ¿no es cierto? Si teniendo estas tres situaciones, si para todo x que está en I menos A, o sea si x es diferente de A, se tiene además que g de x es menor o igual que f de x y f de x es menor o igual que h de x, y además el límite de estas dos funciones que están al extremo cuando x tiende a es igual a L. Entonces el límite de la función que está en medio, en este caso el límite de f de x cuando x tiende a, debería ser también igual a L. Eso es lo que dice este teorema, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es demostrar esto, pero antes de ello veamos qué significa esto geométricamente. La condición de desigualdad de las tres funciones puede ser vista geométricamente como lo que se muestra acá en la gráfica. Acá por ejemplo tenemos que g de x, que nuestra función g está por debajo de la función f, del gráfico de la función f, y f está por debajo del gráfico de la función h en este caso, ¿no es cierto? El límite en este caso se está analizando en el 0, ¿no es cierto? Cuando x tiende a 0, el límite de g de x cuando x tiende a 0 es igual a 0, gráficamente podemos observar, y el límite de h de x cuando x tiende a 0 también es 0, ¿no es cierto? Debido a que f está atrapada, digámoslo así, entre g y h, entonces el límite de f de x cuando x tiende a 0 también va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces gráficamente podríamos entenderlo de este modo, ¿no es cierto? La f está entre g y h, ¿no es cierto? Entonces para la demostración lo que voy a hacer es utilizar la cota que va a originarse para g para obtener una cota inferior para f, y la cota que va a originarse para h para obtener una cota superior para f, ¿no es cierto? La cota tanto para g como para h va a aparecer en torno al punto donde nos estemos acercando, ¿no es cierto? Y ahí se aplica la definición del límite tanto para g como para h, ¿no es cierto? Entonces voy a comenzar entonces con la demostración. Ahora, ¿qué significa demostrar que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L? Recordemos que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L, eso es equivalente a todo esto, ¿no es cierto? Entonces, para probar esta igualdad lo que necesitaríamos es tomar un número epsilon mayor que 0, un número epsilon positivo arbitrario, y encontrar un delta mayor que 0, tal que si x está en el dominio de nuestra función, en este caso en I, y además está a una distancia de A, el punto a donde me estoy acercando, mayor que 0 pero menor que delta, entonces vamos a tener que f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon, ¿no es cierto? Que el epsilon que habíamos considerado al inicio, ¿no? Entonces eso es lo que voy a probar, ¿no? Lo que voy a probar es eso, ¿no? Voy a tomar un epsilon mayor que 0, ¿no? Esto en realidad todo esto no forma parte de la demostración, ¿no? Entonces yo voy a tomar un epsilon mayor que 0 y voy a encontrar el delta que hace todo este trabajo, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar acá sea epsilon mayor que 0. Ahora yo debería de garantizar ese delta, ¿no es cierto? Para garantizar la existencia de ese delta me voy a apoyar en la existencia de estos dos límites, ¿no? Del límite de f de x, perdón, de g de x cuando x tiende a, y el límite de h de x cuando x tiende a, ¿no? Entonces en este caso sea epsilon mayor que 0, puedo decir como el límite
de g de x cuando x tiende a es igual a L, entonces debería existir, ¿no? Como el límite de g de x cuando x tiende a es igual a L existe, entonces, ¿no? Existe delta sub 1 mayor que 0, tal que se cumple lo siguiente. Si x está en I, que es el dominio de nuestra g, en este caso f, g y h tienen el mismo dominio, entonces, y además está una distancia de A mayor que 0 pero menor que delta sub 1, entonces, ¿qué se va a cumplir? Según la definición dice que debería cumplirse que g de x menos L debería ser menor que epsilon, ¿no es cierto? Que el epsilon que tomé. Ya está. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vimos gráficamente, lo que vimos geométricamente era que g de x está por debajo de la gráfica de L, ¿no es cierto? Entonces vamos a desdoblar esto quitando el valor absoluto, ¿no? Esto podemos escribirlo así, ¿no? Sería g de x menos L es mayor que menos epsilon, pero menor que epsilon, ¿no es cierto? Ahora sumamos a cada miembro de la desigualdad L y lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener L menos epsilon del lado izquierdo menor que g de x, y eso a su vez es menor que L más epsilon, ¿no es cierto? Entonces eso ocurre, fíjense que esto está ocurriendo cuando x está a una distancia de A menor que delta sub 1, ¿no es cierto? Ese delta sub 1 existe debido a la existencia del límite de g de x cuando x tiende a, ¿no es cierto? Entonces ahora lo que nos interesa a nosotros es utilizar el hecho de que g de x está por debajo de L, ¿no es cierto? Perdón, por debajo de f, ¿no es cierto? G de x es menor, según la hipótesis que vimos, las hipótesis, tenemos que g de x está debajo de f de x, ¿no es cierto? Y bueno, f de x está por debajo de h de x, entonces teniendo en cuenta eso, es que nos va a interesar a nosotros considerar esta parte, ¿no es cierto? Para poder atrapar a nuestra función, en este caso a f, y luego poder demostrar lo que queremos, ¿no es cierto? Ahora a esto le voy a llamar 1, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que me interesa es esta parte, ¿no es cierto? De la misma manera, para ese epsilon que he tomado, para el epsilon positivo, ¿no? Existirá también, como voy a decir acá, como el límite cuando x tiende a es igual a L, entonces acá tenemos que existe delta sub 2 mayor que 0, tal que se cumple lo siguiente. Si x está en el dominio de h, en este caso, ¿no? En el dominio de h es I, y además está a una distancia de A mayor que 0 pero menor que delta sub 2, entonces el valor absoluto de h de x menos L es menor que epsilon, ¿no es cierto? Ahora voy a desdoblar esta expresión, voy a quitar el valor absoluto del modo similar a lo que hicimos con g de x, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos h de x menos L está entre menos epsilon y epsilon, ¿no es cierto? Si sumamos a cada miembro L, entonces vamos a tener que L menos epsilon es menor que h de x, y esto a su vez es menor que L más epsilon, ¿no es cierto? Ya está. Recuerden que acá estoy sumando L a cada miembro, ¿no es cierto? Entonces lo que me interesa es que h para nosotros es una cota superior para f de x, ¿no es cierto? Entonces voy a estar interesado en utilizar esta parte, ¿no? Yo ya sé que f de x está atrapado
entre g de x y h de x, ¿no es cierto? Acá voy a colocar esto así, llamémosle 2 a esto, ¿no? Entonces tenemos, esto está ocurriendo, fíjense que esto ocurre cuando x está a una distancia de a mayor que 0 pero menor que delta sub 2, ¿no es cierto? Entonces lo que se quiere en este caso es que se cumplan tanto 1 como 2, ¿no es cierto? Entonces para que se cumpla 1 y 2 a la vez necesitamos que nuestro delta a escoger sea el mínimo de estos dos, porque si delta es el mínimo de delta 1 y delta 2 se va a cumplir 1 y a la vez 2, ¿no es cierto? Entonces yo voy a colocar acá tomando, coloquemos ahí tomando delta igual a el mínimo de delta sub 1 y delta sub 2, que sería mayor que 0 porque delta 1 y delta 2 son mayores que 0, ¿no es cierto? Y existen debido a la existencia del límite de g de x cuando x tiende a y el límite de h de x cuando x tiende a también, ¿no es cierto? Entonces tomando ese delta tenemos lo siguiente, que si x está en y además está a una distancia de a mayor que 0 pero menor que delta, entonces ¿qué vamos a tener? Que fíjense lo siguiente, de 1 y 2, ¿qué puedo decir? ¿No es cierto? Acá fíjense que si es menor que delta, esto es menor a la vez que delta sub 1 y delta sub 2, ¿no? Como es x menos a en valor absoluto es menor que delta sub 1, entonces vale 1, ¿no es cierto? Todo esto vale, entonces yo puedo decir que tenemos esto, ¿no? Vamos a escribir por acá, sería L menos epsilon es menor que g de x, ¿no es cierto? Pero yo sé que esto ocurre por hipótesis, tenemos que esto es menor o igual que f de x, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir esto por acá, voy a mover esto por acá. Ya está, entonces además sé que f de x es menor o igual que h de x, ¿no es cierto? Eso por hipótesis, porque x está en y a la vez es diferente de a, ¿no es cierto? Entonces tenemos eso, pero esto vale por 2, sabemos que h de x es menor que L más epsilon, ¿no es cierto? Esto de dónde salió, vamos a colocar por acá, esto de acá es de 1, y esto de acá es de 2, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos que ya está la f ya está atrapada entre estos dos números. Los extremos serían desde L menos epsilon, perdón, acá sería menor estricto, ¿no? Acá es menor o igual, pero acá es estrictamente menor, ¿no es cierto? Entonces acá sería estrictamente menor que f de x y acá sería estrictamente menor que L más epsilon, ¿no es cierto? Ya está, entonces esto, recuerden que si queremos escribir con valor absoluto, sumamos L a cada miembro, ¿no? Restamos L, perdón, en este caso necesitamos restar L y restar L acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Sería menos epsilon es menor que f de x menos L menor que epsilon, ¿no es cierto? Que esto en valor absoluto lo podemos escribir como valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué estamos concluyendo acá? Fíjense que yo tomé el epsilon mayor que 0, ¿no? Tomé epsilon mayor que 0 y encontré el delta, un delta mayor que 0, tal que si x cumple que está en y además es diferente de a y bueno, está a una distancia de a menor que delta,
entonces la distancia de f de x a L, ¿no?, en valor absoluto está, por eso toda esta expresión es menor que epsilon, ¿no? Entonces eso lo que estaría probando es que en realidad, por lo tanto, vamos a decir acá, por lo tanto el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L, ¿no es cierto? Entonces con esto terminaríamos esta demostración y vamos a continuar en el siguiente video.